Hola gente, bienvenidos a Mil Formas de Ver la Vida. Soy Nicolás Amazo, el encargado de presentar este querido, lindo y exótico podcast. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y ahora sí, empecemos este capítulo. Bueno, nuestro invitado es un emprendedor que decidió apostarle al bordado y a construir una empresa diseñada con mucha técnica y mucha pasión. Don Alejandro, bienvenido. Hola Nico, ¿cómo vas? Muy bien. Gracias, muy ¿Cómo has amable. estado? Bien, bien, todo muy bien, Me gracias a alegro Dios, mucho. ahí vamos. Bueno, Alejandro, para empezar en nuestro podcast, eh, tengo un pequeño poema para ti. Así que dice lo siguiente. Sincero y amable, amoroso y comprensivo. Tal vez esas palabras no alcancen para definirte, pero sí reflejan la huella que dejas a quienes te cruzan en el camino. Es una parte muy importante para mí cuando conozco a la gente, entender esa esencia y plasmarlo en un poema. ¿Sí? Y estoy muy feliz que estés acá, que estés compartiendo conmigo, con nuestro público, que sé que tienes una gran historia de vida. Así que para empezar este primer bloque, quisiera saber cómo recuerdas tu infancia. Nico, gracias por el poema, de verdad que sí, sí es parte de lo que es mi esencia, entonces de verdad que muchas gracias. ¿Cómo recuerdo mi infancia? Pues creo que dentro de todo es una infancia muy bonita, sufrida, Uh-huh. pero muy bonita porque pues de todas formas fue duro en la forma en que nos tocó crecer, en la forma en que nos tocó vivir en esos momentos, en las circunstancias en las cuales nos tuvimos que afrontar y todo eso. ¿Qué circunstancias eran, don Alejandro? La verdad, nosotros empezamos a vivir en un barrio donde, de lo que yo recuerdo, ¿no? Cuando llegamos a un barrio que no tenía servicios, que no había nada construido, básicamente eran lotes que estaban en ese entonces a la venta, Uh-huh. y fue una tía la que llegó, fue la pionera a llegar allá. Detrás de mi tía pues llega mi mamá y toda mi familia prácticamente, nosotros éramos muy pequeños, y nos tocó llegar a vivir, empezar a construir, o sea, no teníamos servicios, no había agua, no Desde había cero. luz, ¿En qué desde ese. sector de Bogotá? En Bogotá, en la localidad de Kennedy, Okay. de hecho el barrio se llama El Descanso. El Descanso. El Descanso, sí. El Descanso, para que de pronto las personas que se ubiquen un poco, es muy cerca a Casablanca, en la localidad de Kennedy, muy cerca Okay. a Casablanca. Entonces, de ahí empieza todo. Uno de niño, pues digamos que uno no le pone mucho pero a cómo le toque vivir. Uh-huh. Y así nos acostumbramos a vivir, sin servicios ni nada, ni baños. Y empezamos a crecer en medio de ladrillos, de construcción, del barro, porque no había pavimento, no había nada. Eran lotes, Sí, sin era nada. simplemente un terreno grande, y la gente empezó a construir. Sí, Okay, eso okay, es okay. más o menos lo que nos tocó empezar a vivir desde ese entonces. Okay, y en ese, digamos que en esa etapa de crecimiento, ¿qué marcó, qué marcó para ti estar en ese ambiente? Eh, bueno, no sé, ¿qué me marcó? Fue pues varias cosas, de las cuales de pronto una de ellas que recuerdo mucho es que mi mamá le tocó criarnos a nosotros prácticamente que sola. Mi Okay. mamá por su vida y por lo que le ha tocado a ella, por lo que le tocó en ese entonces, fue muy fuerte con nosotros. Obviamente en ese entonces no teníamos servicios, televisión, nada, nosotros éramos más de estar en la calle. Y ella, en el afán de protegernos, pues simplemente su forma de educarnos fue de pronto fue muy dura, muy drástica, Okay. fue muy autoritaria. Entonces creo que esa parte la recuerdo mucho en la forma en que ella nos educó, ¿sí? Que fue fuerte. Fue, fue, fue una educación en el sentido de una violencia para no dejar descarriarlos, supongo yo. Sí, ¿O sí, sí, cómo sí, lo sí. podrías definir? Sí, cuando yo digo que fue autoritaria es Uh-huh. porque ejercía más, digamos, como la forma de educarnos sí, con golpes, con gritos, eh,
porque esa fue la forma de protegernos, fue la forma de protegernos respecto al vicio, a lo que de pronto nos podía afectar. Entonces, ella no era de diálogo, ella no era de hablar, ¿no? Ella era de o se hace a punta de golpes, ¿sí? Okay. De pronto uno lo cuestiona de niño, uno pues no es fácil y para mí este tema, digo yo que me toca un poco porque creo que lo sufrimos mucho con mis hermanos y en un punto llegamos a odiarla a ella, precisamente por lo mismo. En cuanto a la educación, pues digamos que yo estudié más fue por miedo. Yo estudié más por miedo porque no le encontré sentido en ese entonces al estudio. Okay. No tengo tíos o no tengo referentes en ese entonces hoy en día no tengo tíos ingenieros, no tengo tíos que hayan estudiado. Entonces vengo a encontrarle sentido al tema de la educación, a cuestión de la información. Información es mucho más adelante, cuando ya estoy grande. De resto, muchas de las cosas que hicimos fue eso, como una dictadura prácticamente. Era lo que ella dijera, Se hacía. lo que ella dijera, esa fue su forma de ser. Y digamos que ahorita, en este punto en el que estás tú, ¿qué valoras de ese pasado? ¿Qué valoras de esa educación de tu mamá? Pues digamos que en mi caso, porque Ujú. también están mis hermanos y en mi caso, yo creo que, y se los comparto de pronto a las personas que también sufren de alguna forma este tipo de violencia intrafamiliar o en el barrio o en los colegios o a nivel laboral, de que uno tiene que tomar todo este tipo de situaciones de la mejor forma, canalizar todo esto de la forma más positiva, porque en mi caso yo no me derrumbé, o sea, o uno se lo cree, usted no sirve para nada, usted no es capaz, usted, todo lo negativo. En mi caso, yo lo canalicé de la forma más positiva y para mí fue un reto. Cuando ella me decía, usted no es capaz, usted qué va a poder, para mí se volvió eso, o sea, no, que no voy a poder, yo sí puedo, o Fue sea, una gasolina, sí, un sí, o motivador. sea, digamos que con todo lo que he vivido, prácticamente para mí, desde el punto de vista de hoy en día, después de haber prestado servicio militar y de haber pasado por muchas pruebas en los colegios, en los barrios que vivimos. Perdón por la interrupción. Lo que pasa es que mis dos perritas son un poquito bullosas, así que en el transcurso del programa van a escuchar algunos ladridos. Y aprovecho también para decirles que por favor se suscriban a este canal, le den like, comenten, compartan también en las redes sociales que voy a dejar por acá y también en la descripción. Así que muchas gracias nuevamente. Pueden ir a tomar agüita y volver a escuchar lo que sigue. Gracias. Entonces, ¿En qué íbamos? en que estaba diciendo yo que yo lo tomé de la mejor forma positiva, entonces eso lo que hizo fue volverme fuerte y iba a decir que para mí fue como un entrenamiento. Indirectamente mi mamá, eso finalmente me empezó a hacer más fuerte, ¿sí? Me empezó a hacer más fuerte, entonces obviamente en esos momentos pues uno sufre, uno es pequeño, a, está aprendiendo hasta ahora a vivir, a crecer, a madurar. En ese entonces yo era muy introvertido, fui muy tímido, ¿sí? Me costaron muchas cosas, me costaban decir las cosas, me costaba manifestar lo que yo sentía, porque simplemente en la forma en que ella nos educó, pues fue más miedo, fue Okay. miedo. Entonces, cuando uno vive eso, pues en mi caso simplemente era muy callado. Eras más hacia ti mismo o bueno, contenías todo lo que querías hacer o decir porque simplemente no daba el espacio para hacerlo. Porque era difícil uno poder expresar, era difícil uno poder quejarse, era uno difícil poder decir, pedir. eh, entonces es complicado, porque si tú decías, me gusta, no me gusta, está frío, caliente, no quiero ir, no me quiero poner esto, pues simplemente ya sabía que uno era, pues en la forma en que mi mamá nos educó, simplemente recibíamos o una cachetada, un coscorrón, un pellizco con un palo, simplemente entonces era, difícilmente se podía uno expresar. Ok, y
en ese, digamos que en ese entorno hubieron personas o alguien que te ayudó a salir de como de esa situación, como de dejar, digamos que ese autoritarismo de tu mamá y salir a explorar el mundo, ser más abierto con las personas, eh, o algo, o alguien, o cómo decidiste romper esa cadena. Pues yo, no, yo creo que uno es un animal de costumbre y uno se termina adaptando. Uno se adapta a la situación en que uno tiene que vivir. Y hay cosas que se empiezan a normalizar. Entonces se volvió normal para nosotros que nos pegaran. Se volvió normal, se volvió normal que ya sabíamos que si salíamos a jugar, que si salíamos y nos embarrábamos, si salíamos y nos ensuciábamos la ropa, qué sé yo, pues ya uno sabía, mi mamá va a llegar y nos va a pegar. Okay. Y pues bueno, al lado de los golpes, al lado de mis tíos, al lado de los vecinos, creo que pues disfrutamos lo que más pudimos, lo que más pudimos y pues no, cuando a uno se le hace algo normal, pues ya simplemente sigue su vida común y corriente. Ok, y esa parte de la normalización, ¿cómo lo cambias? Con el ¿Cómo? tiempo, o sea, cuando uno va creciendo, cuando uno es pequeño, Nico, digamos que uno termina aceptando muchas cosas. Pues es cierto que también somos pequeños y no sabemos y tenemos que adaptarnos y ajustarnos a lo que en este caso nuestros padres o adultos nos digan. Ujú. Entonces, a medida que uno va creciendo, pues simplemente va aprendiendo, se va dando cuenta de cómo son las cosas. En mi caso fui muy rebelde, entonces empecé, digamos que a manifestar mi inconformidad en lo que no me gustaba, en Ok, lo que no creía, con esa rebeldía, una rebeldía, pero una rebeldía justa para mí en ese momento y creo que después de mucho tiempo me vengo a dar cuenta porque me siento muy tranquilo de que nunca le respondí a mi mamá con violencia, siempre la respeté, siempre. A pesar de que fueron muchos golpes, nunca me la enfrenté, ni verbalmente ni físicamente de la misma forma. Yo no le respondí de la misma forma, simplemente callado, omitía y a medida que fui creciendo, pues simplemente con mis actos y mis pensamientos de lo que yo creía y de lo que yo quería cambiar esa situación de lo que me tocó vivir, pues simplemente dije, algo tengo que hacer. Y pues uno simplemente va cada día ajustando y haciendo cosas o diferentes. sea, fue más por tu vivencia, más no, no sé, personas ajenas o personas fuera de tu familia que te hubieran impulsado a decir como, deberías hacer esto, no te comportes así, o simplemente fue el sentarte a pensar y decir, quiero cambiar esto porque no me gusta. Sí, no, no sé si fue así. No, no, realmente no fue así porque de hecho creo que no solamente mi mamá, mi tía también, creo que era algo muy familiar. Es Ok, algo muy familiar, creo que mi mamá no la cuestiono, no la culpo, después de muchos años vengo a entender por qué lo hizo y creo que a ella también le tocó muy fuerte. Y mi abuelito materno, o sea, el papá de mi mamá, creo que mi mamá tuvo que vivir eso con sus hermanos. Él fue sí, muy violento, demasiado violento. Él estuvo en la cárcel precisamente por violencia, por golpes. Entonces una tía también lo hizo y lo hacía con nosotros. Era normal que nos lanzaran huesos, tarros, piedras, ladrillos, lo que ok, fuera. Entonces, que un familiar me hubiera dicho, no, no, o sea, para todos era normal, ¿sí? Mi mamá siendo la mayor, y siempre nombro a mi mamá porque mi papá no estuvo ahí. Mi papá estuvo unos pocos años en la vida de nosotros, pero pues para mí es como si no hubiera estado porque no recuerdo una palabra de aliento, un consejo, un golpe de mi mamá hoy en día. Si me lo preguntan, si la quisiera volver a tener, digo que sí, porque es que finalmente después de todo lo que ella hizo por nosotros, pues digo yo que soy así. ok. Hubiera podido ser otra persona, hubiera podido ser un drogadicto, un ladrón, pero afortunadamente esa fue su estrategia, fue su técnica, fue su forma de educarnos y pues simplemente después de muchos años es que lo vengo a entender.
y a ella le tocó también con sus hermanos menores. Es que no fue fácil para ella, siendo una mujer con 5 o 6 hermanos, hombres, y con sus hijos tener que tomar, digamos, como esas riendas, porque mi abuelita tampoco hizo la labor de mamá, entonces a mi mamá le tocó con sus hermanos mayores y con sus hijos, sin un esposo, de poder hacer toda esa labor y toda esa tarea. Entonces, digamos que no fue fácil. No fue fácil, fue una mamá, un pulpo de mamá. Sí, pues sí, 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 hoy Y, en día yo la admiro. y a lo mejor digamos que esa violencia se transforma en protección hacia el entorno de sus hijos. ¿Sí? Es como lo entiendo, porque muchas veces el miedo de estar sola, como dices, no tuvieron ese papá, y el miedo de estar sola y que sus hijos en un entorno tan complicado se pudieran salir de las manos, pues era muy fácil. ¿Sí? Y pues muy grande tu mamá, muy grande. Sí, claro, siento, yo la escucho a ella, escucho a mi papá, escucho a los adultos de cómo les tocó a ella, a ellos en esa época, Uh-huh. y pues creo que de acuerdo a cómo les ha tocado, pues así mismo uno va educando, formando, enseñando, de acuerdo a lo que a mí me tocó vivir con mis hijos, yo ya le doy la vuelta, yo digo, yo no quiero que mis hijos vivan esto. Y hablando con compañeros amigos de la edad que yo tengo, Uh-huh. contemporáneos, creo que vivieron algo parecido y como que nosotros le dimos la vuelta a esa situación. Okay. Fue ese punto de decir, no quiero volver a repetir lo mismo, sino quiero ser mejor. Claro, o sea, a la falta de un papá, Uh-huh. a la falta de amor, de cariño, porque es que mi mamá nos viene a decir te amo o a darnos un beso o un abrazo, es cuando ya somos adultos. Yo de niño Okay. nunca recibí un abrazo, un beso, un te quiero, un te amo. No sé, yo creo que siento que soy muy meloso, soy muy cariñoso hoy en día, siento dar muchos besos y abrazos y a veces me pregunto por qué y puede ser eso, no sé. Sí, a lo mejor es Puede la ser a falencia, la falta de afecto y cariño de que no tuve de niño. De niño no lo tuvimos. y buscas ahora dar ese afecto que no tuviste a tu familia y Y a las a todo personas mundo, a todo mundo, cercanas. de pronto a personas que ni siquiera conozco, me nace mucho darles un abrazo. Okay. Esa es mi forma de ser. Uh-huh. Entonces, y siento que a veces la gente también se incomoda porque, bueno, uno no tiene por qué estar dando abrazos a todo mundo, pero pues Sí, algunas personas corresponden, otras no, pero pues pienso que y esa más es, aquí en Bogotá, donde la gente es más alejada de los demás, ¿no? Es una ciudad muy rápida en donde si te dan un abrazo es porque me estás dando un sí, abrazo. claro, hace poco me pasó, Uh-huh. estuve en una feria y tuve un encuentro con personas de China Ok, en la feria y solicité una información a una pareja de chinos y mi forma de agradecerle fue darle un abrazo. ok. Y la primera reacción de ella fue como que no se me acerque, no me toque, pero fue algo muy natural. Es algo muy Que te mío. nace, te nace. Sí, 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 así Ok. de sencillo. Bueno, y ya para cerrar como este ciclo de tu infancia, quería preguntarte si pudieras hablarle a Alejandro de niño, ¿qué le dirías desde tu posición ahorita en el presente? Y esa pregunta sí no la esperaba. ¿Qué le diría yo a Alejandro de niño? Eh, no sé, no sé, no sé, no sé. Creo que hubiera visto de pronto la forma desde un punto de vista, bueno, no sé, creo que a mí me faltó, parte de lo que me faltó a mí en ese entonces fue educación. Ok. Fue educación, o sea, la tuve, pero como la recibí fue casi que obligado. Yo estudié por miedo, yo no iba a estudiar porque le encontrara un sentido o le encontrara razón de ser, por qué estudiar. Entonces, de pronto encontrar, digamos, como la forma de cómo disfrutar la vida, de por qué hay que ir al colegio. Para mí la educación es súper importante, es clave, ¿verdad? Gente tiene que estudiar, hay que estudiar la educación, la formación, se los dije a mis hijos, así lo aprendí de personas que para mí ya cambiaron mi vida. Personas ajenas a mi familia son las Ujú. que hicieron cambiar mi vida Ok. y encuentro lo importante que es
educarse uno, leer, estudiar. Entonces, digamos que yo le diría hoy al Alejandro pequeño, estudia, pero de una forma de que encuentre la razón y el sentido al estudio. Que encuentre la pasión a lo Sí, que quiera hacer en su estudio. es que pasión, a mí me puede apasionar Ajá. diferentes cosas, pero cuando, así no me apasiona estudiar, cuando encuentro la razón de ser, de por qué tengo que estudiar, pues simplemente digo, voy a estudiar porque tengo que hacerlo. Voy a comer porque tengo que comer, porque tengo que sobrevivir, ¿sí? Y ya la pasión hacia el deporte, hacia la lectura, hacia el mismo estudio, pues ya, sí, a mí no me puede apasionar algo, pero si lo hago porque sé que lo tengo que hacer, pues digamos que esa hubiera sido, digamos, como para mí, hubiera sido clave, que hubiera Ok. tenido un adulto, un referente de que tengo que estudiar. De hecho, no hace poco le decía a mi esposa que el único año con la cual yo recuerdo mucho de que estudié y me fluyó un poco el estudio, porque cuando uno lo obligan a hacer algo simplemente no le No, no fluye. A fluye. mí Ujú. yo pasé como por 7 colegios, yo pasé por 7 colegios porque todos los años los habilité y los rehabilité, o sea, para mí era primero coger un balón de microfútbol, jugué mucho microfútbol, empacaba primero el balón que los cuadernos. Ok. O sea, para mí esa era mi pasión, Esa esa era fue tu mi pasión. pasión, más no estudiar, Ok. ¿sí? O sea, tú Entonces, eres bachiller. sí, Ok. alcancé a hacer bachiller y ya después más adelante alcancé a hacer un par de semestres en la universidad. ¿De qué carrera? Y el grado 11 fue el que Sí. más disfruté porque Ok. tomé la decisión de hacerlo por convicción. Dije, no me puedo quedar sin estudio, tengo que terminar. Y así lo logré y lo hice. Alcancé a estudiar, ya por conveniencia en el trabajo que tenía, hice Ujú. un semestre de ingeniería de sistemas. Obviamente no pude, me quedó grande porque no tenía bases. Una ingeniería es muy pesada, mucho número, mucha matemática. No, simplemente no pude. Y ya después, más adelante en la misma empresa, tenía que estudiar algo relacionado para que la empresa me pagara la universidad, tenía que estudiar algo en el área que yo estuviera. Ok. De producción, en esa empresa pasé por diferentes cargos y de producción pasé a mercadeo, mercado y publicidad. Y ahí entré a estudiar mercado y publicidad. Fueron 2 semestres que me fue muy bien porque me gustaba mucho. Eso me gustó mucho. ¿Y qué pasó? No, se acabó la empresa, Ah, se ok. acabó la empresa. Desafortunadamente, digamos que pues la empresa se llama Kodak. En ese entonces Kodak era, digamos, como la competencia de Foto Japón. Ujú. Se hacía el trabajo de revelado de fotografía manualmente en los laboratorios, el rollito, tomé fotografías. Entonces fueron 10 años y el final fuimos 10.800 empleados a nivel mundial y creo que fue el tema de la tecnología. La tecnología lo cambió todo. Lo modificó todo, todo. Todo lo Muchas cambió, industrias sí. cambiaron. Iba muy impulsado y digamos que ese era mi soporte. En ese entonces mi esposa no estaba trabajando, mis 2 hijos estaban todavía pequeños. No, solo mi hija. Mi hijo Tu creo hija. que no había nacido Ok. todavía. Entonces, sí, salí de allá y bueno, ahí quedó el estudio y ahí cambió mi vida. Y ahí voy en esa parte y es, ¿ahí nace Ideas y Bordados? ¿O en qué momento nace Ideas y Bordados? Ahí termina una etapa de lo que es la parte laboral Ujú. como empleado, Ok. como empleado. De todas las personas que conocí, una persona me dijo, Alejandro, aquí se cierra una puerta, pero se pueden abrir muchas más y todo depende de lo que vayas a hacer. Crea un emprendimiento, crea un emprendimiento. Para mí esa palabra fue nueva, emprender. Creo Ujú. que ni siquiera cuando yo estudié, hoy en día creo que en los colegios ya se ve algo de emprendimiento. Y hay muchos emprendedores y los felicito a todos los jóvenes, los admiro mucho. Creo que la pandemia nos enseñó algo muy bueno y es que uno no puede depender de un solamente salario, Un ingreso. ingreso, de un solo Ujú. trabajo. Y creo que la pandemia a mí me enseñó eso y a muchas personas de que no nos podemos quedar cruzados de brazos y depender solamente de una empresa, de un empleo o de un Un ingreso. ingreso. Entonces, creo que le escuché a la señora y salí muy convencido en contra de muchas personas que me decían que no lo hiciera Ok. y con mucho miedo porque no es fácil emprender, no es fácil emprender, entonces sí,
Lo hice, salí con ese pensamiento. Y quien me vendió la idea de qué hacer, porque ni siquiera sabía qué hacer. En mi mente tenía que iba a montar una tienda de fotografía, sí, porque venía muy inyectado y con todo el trabajo de core. fotografía en mi mente. Ujú. Y pensé en eso, pero pues definitivamente también me di cuenta de que la tecnología no daba y muchas personas de las que tenían tiendas de fotografía especializada tuvieron que cambiar su concepto y de negocio. Entonces en ese entonces pues no era, cambió todo. A Okay. veces uno cree decir voy a hacer esto, pero pues simplemente la vida lo pone a uno a mirar para otro lado. Ok. Y esa persona que te impulsó, que te dijo como, hey, emprende, ¿era muy cercana a ti? ¿Era...? No, mira que no. Ella era en ese entonces la gerente de una de las empresas de fotografía que también, digamos que no solamente a Kodak, sino a muchas empresas que dependían de la fotografía, Ujú. laboratorios, almacenes, tiendas, tuvieron que cambiar de trabajo, convertir sus tiendas de Innovarse. fotografía, sí, cambiaron. Entonces, la verdad fue que fue muy poco el tiempo, el contacto que yo tuve con ella, pero fueron, es que mira, no, deberían ser las personas más cercanas a uno las que de pronto le dicen, mira, haz esto, pero no, fue ella, una persona totalmente ajena a mi vida, la que de pronto me dijo, me dio ese consejo y lo recibí de la mejor forma. Creo que ha sido una de mis fortalezas en toda la vida. O sea, Una de mis fortalezas ha sido escuchar, ok. escuchar y mirar mi entorno, y creo que he podido canalizar y poder ejecutar cosas que veo en otras personas de la forma, de forma positiva, ¿sí? Entonces, que el que me hayan pegado, el que me hayan maltratado, el que me hayan dicho no puede, el que me hayan dicho usted no es capaz, usted, ¿qué capaz va a ser usted? Mi mamá la única capaz era ella, sus hijos no. Entonces, digamos que esa parte fue la que yo dije, fue pucha, yo sí tengo que poder. Ujú. Y escuchar y ver a otras personas, ¿sí? Un profesor, un par de profesores en la universidad también me decían, tienes que estudiar, tu esposa tiene que estudiar, tus hijos tienen que estudiar. Entonces, todo eso lo tenía en mi mente. En algún punto de mi vida yo había escuchado hablar de valores y principios y yo no sabía qué era eso. Ok. Empecé a comprar libros yo dije, yo quiero ser un buen padre. Para entender más. Sí, yo quiero ser un buen padre, pero ¿cómo soy un buen padre cuando no tuve uno? ¿Y cómo soy un buen padre? Ujú, ¿Qué valores les voy a enseñar a mis hijos? ¿Cuáles son los principios y cuáles son los valores? Decía yo. ujú. Entonces empecé a comprar libros y pues en la carátula de un libro, solamente me encuentro como con 30 valores que yo ni siquiera Sin entendía. Yo conocerlos, decía, claro. ¿esto es un valor? Yo decía, no, no sé qué es un valor. Ujú. Y vengo a enterarme de que hay muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día, acciones, todo, de que son valores, y simplemente creo que empiezo a enseñarle esos valores a mis hijos por medio de mis actos. Creo que es una de las mejores formas de enseñar. Ok, y esos valores también van enfocados a tu empresa, ¿sí? Y ahí es donde yo quiero enfocarme y es tu empresa, ¿qué hace? ¿Qué es tu empresa? ¿Qué hace tu empresa? ¿Qué haces tú con tu empresa? Uniendo sus valores. Pues esos son valores que son no solamente de mi empresa, sino de mi vida. Ok. Cuando empiezo yo a aprender qué son los valores, Ujú. entonces ya los empiezo a poner en práctica, los empiezo a ejecutar y empiezo a poner en práctica. Entonces, mi mamá me vende una idea y me dice, ¿por qué no hace esto? Y le dije, ¿qué es eso? Y para que entiendan un poco más, mi mamá toda la vida ha trabajado en tejido. Entonces ella, lanas, hilos, sacos a punta de máquinas, y Ok, crecimos en medio de máquinas y de hilos y de lana. Entonces ella tenía una necesidad de que era que le bordaran sus sacos. ok. Entonces ella me vende esa idea, ¿por qué no borda? Y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo se borda? No bordar manualmente, sino bordados ya Bordado computarizado, digital, computador y sí. máquinas. Ok, Me llama la atención es porque dentro de los compañeros que tuve allá en la empresa y dentro de toda la información y capacitación, porque en la empresa que tuve nos capacitaron mucho. Yo llegué a Kodak como auxiliar de fotografía y fue un trabajo que conseguí por medio de un anuncio en el periódico, ok. y después de ahí empieza Ujú. mucha resiliencia, que hoy en día es un concepto y un valor que lo tengo claro. En ese entonces no sabía Pero qué no era. sabías qué era. Sí, disciplina, constancia, perseverancia, muchos valores
que he puesto en ejecución con mis hijos, en mi familia, en mi vida, Ujú. y simplemente pues los vengo también a desarrollar o a plasmar en la empresa, Ok. en la empresa. Entonces, digamos que, Y, y empezando como con o sea, esto nuevo que era para ti, el bordado digital. ¿Cómo fue ese inicio de conseguir las máquinas, ese inicio de conseguir, no sé, el computador, supongo yo, de conseguir el material, los hilos, agujas? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese reto para ti después de estar en una empresa, una multinacional, donde tenías un sueldo fijo, donde seguías aprendiendo mucho más y te estás como llegando a enfocar en fotografía y de un día para el otro dices como, venga, ¿y por qué no hago el tema del bordado? Pero pues la idea está, siempre hay muchas ideas y para ejecutarla siempre hay muchos retos. ¿Cómo fue ese iniciar de conseguir tu empresa, las primeras cosas de tu empresa? pues yo creo que el éxito estuvo en que en mi mente Ujú. quería hacerlo, Ok. porque plata no tenía. Plata no tenía, o Ok. sea, o de hecho sí salí con una liquidación, Ujú. sí, de lo que me dio Kodak, y fue una liquidación que no recibí económicamente, sino la recibí en un carro. Ok. Ahí mi intención era vender el carro y después inyectársela a la A la empresa empresa. o comprar un apartamento. Mi intención era no gastarme ese dinero. Entonces solamente contaba en ese entonces, estamos hablando hace más o menos unos 20 años, 3 millones de pesos. 3 millones de pesos con los cuales compré dos máquinas, 1.500.000 cada una en ese entonces. Ujú. Y no fue fácil, para nada fue fácil. Lo que sí me llevó y me motivó a hacer eso realmente era que en mi mente y en mi corazón lo quería hacer, porque emprender no es fácil y creo que muchas personas lo han intentado hacer y se dan cuenta de que no es fácil, y más de pronto en este país, de pronto ahorita ya están apoyando un poco más, de Los pronto el emprendimientos. ministerio, la Alcaldía Mayor de Bogotá, las alcaldías locales, se puso de moda también el tema de los emprendimientos, el tema de la pandemia, la misma necesidad por la economía, el desempleo. Entonces eso hace, cuando uno tiene una necesidad y cuando uno no tiene quien le cubra esa necesidad, pues simplemente uno empieza a buscar, ¿sí? Empieza a buscar y a revolcar, a arañar, a sacar cosas de pronto donde uno no cree. Entonces, pues simplemente, sí, fue más, porque plata no hubo, fue más la intención y la fuerza Fue más las mental, ganas, sí, más las... las ganas de poderlo hacer, la constancia. No fue fácil con mi familia, con mi esposa, porque pues simplemente los emprendimientos, las empresas no dan frutos de un día para otro, o sea, Y tu familia, tu esposa en este caso, que era como, pues es siempre como esa balanza que uno tiene en la vida. ¿Cómo fue tú decirle como, hey, ya no voy a ser empleado, sino voy a ser emprendedor? pues yo creo que mi Dios sabe cómo hace sus cosas, mi Dios sabe cómo hace sus cosas, los momentos y todos los tiempos de Dios son perfectos. Y mi esposa no tenía empleo, yo Ujú. salgo, me dio mucho miedo porque pues yo era el que en ese entonces sostenía económicamente. Mi esposa El estaba más hogar. dedicada a mis hijos y todo eso, me quedo yo sin trabajo, pero afortunadamente ella Ok. consigue trabajo y yo empiezo con mi emprendimiento, pero es más lo que gasto que lo que gano. Yo no aporto, mi aporte en ese entonces, y ahí viene otra etapa de mi vida que la recuerdo muy bonita, pues yo la hablo con mi esposa porque con mis hijos, de verdad que lo disfruté mucho. Y el ser independiente me genera a mí, digamos, ciertos espacios, libertad de tiempo, de organizar mi vida, de a qué horas me levanto, a qué horas me acuesto. Entonces empecé yo a llevarlos al colegio, disfruté muchísimo de ellos, Ok. de poderme sentar con ellos a asesorarlos en tareas, en hablar con ellos, en jugar con ellos, en ir al parque. Creo que es algo que disfruté muchísimo. Entonces, aunque no tenía la plata, por un lado, yo no la tenía, pero mi esposa empezó a trabajar y empezó a generar ese dinero, el sueldo. Entonces, incluso ella me tuvo que ayudar económicamente después con el tiempo también, aportar a lo que fue
a lo que es hoy Ideas y Bordados y a los inicios de Ideas y Bordados. Tuve el apoyo de mi mamá, tuve el apoyo de mis hermanos, apoyo emocional, apoyo físico. Y tu mamá, tus hermanos, ¿cómo reaccionaron al saber que ya, no sé, habías puesto dos máquinas, pero tengo dos máquinas y ahora, ¿qué voy a hacer? No, digamos que como ellos, la empresa de tejidos, mi mamá como toda la vida se ha movido con Ujú. tejidos, entonces mi hermana, una de mis hermanas, siempre ha estado con ella y mi hermano igual, entonces el apoyo de ellos fue en no bajar la guardia, en colaborarme, atención al cliente, recibir trabajos, en aportar ideas, en si se puede, el hecho de tener que manejar una máquina de esas, aprender a hacer algo cuando uno no sabe, cuando uno está en ceros. De verdad que a veces uno quiere tirar la toalla, uno quiere tirar la toalla, esta máquina molesta mucho, reventa hilo, no sé, no sé si compré los hilos que eran, no sé qué estoy haciendo mal, vaya, corra a la empresa donde compré los hilos o las máquinas, no me funciona, Okay. ¿sí? De digitalización o programación, que es lo que se llama cuando uno hace, es el trabajo previo o paso número uno para abordar, tampoco lo sabía. ¿Cómo aprendiste? O sea, ¿quién te enseñó? Es, no ¿Empírico? sé, creo que no, sí, todo fue Ok, buscando, preguntando de las personas que ya de pronto mi mamá tenía contactos, esta persona aborda, venga, yo voy y le pregunto, golpéale, estoy aprendiendo a abordar, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro. Hay personas que de pronto me ayudaron mucho, no fueron egoístas ok. y me dijeron, mire, esta persona le puede ayudar. No recuerdo quién, alguien me dijo, esta persona le puede dar capacitación, cómprele el software y él le da 4 clases. Y efectivamente me fui hasta por allá Chapinero, no sabía dónde era, a riesgo, 500.000, 550.000 pesos. No tenía Claro, plata, pero tenía que sacarlos de dónde. Que mi esposa había que sabía, hacer. no sabía, pero tampoco se lo iba a decir, Ok, porque tenía que hacerlo. Entonces fui y me vendió, sí, efectivamente me instaló el software en un computador, en ese entonces era Windows NT, creo. mm. O sea, un computador es lento, tecnología lenta. Me instaló el software, me vendió un catálogo, me vendió un catálogo y aprendí. Digo, yo creo que mi Dios me ha puesto personas siempre angelitos, les digo yo. Me he puesto angelitos porque todas son personas que me han ayudado. La persona a la cual yo le pagué Ujú. es una persona que me remite, me dice vaya donde otra persona, esa persona bien, o sea, hasta el momento creo que he dado con personas que siempre me han ayudado en la vida, entonces él va bien, en ese entonces allá donde en Kennedy va, me instala, me enseña, me da un catálogo, me dice tenga estos son unos archivos para que se apoye y me da 4 clases, Ok. 4 clases, cada clase 1 hora y ya, hágale. Y hágale es que me tocó empezar a practicar, a practicar. Creo que definitivamente eh, uno termina especializándose en algo, simplemente es cuando uno practica, lea, aprenda, autoaprendizaje. Hoy en día es muy fácil con el tema del Internet, es una herramienta muy valiosa y hay que saberla aprovechar. Hoy en día todavía me apoyo en eso, pero creo que definitivamente lo que lo hace a uno salir adelante, lo que lo hace a uno victorioso, ganador, es la resiliencia, Ok. la disciplina, definitivamente la disciplina, no vencerse. Hay personas hoy en día que yo conozco que tienen sus trabajos y Ujú. tienen emprendimientos y no es fácil. Nico, yo tengo 53 años y digo que todavía tengo salud, fuerzas para trabajar, pero ya va a llegar a un punto en donde de pronto uno ya no puede, entonces yo de verdad que los invito a que simplemente, mientras que podamos y tengamos la salud, lo hagamos. Ok. Hagámoslo y Ujú. es mucha fuerza mental, más que física, es fuerza mental y decir sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer y creo que eso es lo que me ha llevado a sostenerme, a no rendirme y a estar ahí. Y, ok, y en el sentido de esa resiliencia y ese amor, porque ya genera un vínculo de amor hacia lo que tú haces, hacia lo que tú quieres darle a la gente con tus productos.
con tu talento, con tu trabajo, con tu empresa. Y sé que hay y hubieron situaciones difíciles, ¿sí? De carajos, ¿en qué me metí? ¿Por qué estoy en esto? ¿Cómo logras decir, sigo luchando en mi emprendimiento, en mi empresa, y no irte de nuevo a algo seguro, entre comillas, a un empleo de ese momento? ¿Cómo es tu capacidad de decir, lo puedo hacer? Tal vez no me da en este momento, pero sigues construyendo esos escalones, pero sé que a mí también me pasa, a la gente que conozco también le pasa, y es sentarse y decir como boto la toalla y arranco con otra cosa porque siento que no me está dando. Yo creo que uno tiene que tener referentes, referentes en la familia, referentes en el entorno donde uno esté, mi jefe, mi compañero de trabajo, mi vecino, y referentes de forma positiva, ¿no? Porque Ujú. pueden haber también, los pueden haber, o están, simplemente es como yo los vea y como yo los asuma. Como en mi familia no los tuve, ¿sí? Entonces simplemente, por ejemplo, uno de ellos fue Yokoi Kenji Díaz. Ok. Yokoi Kenji Díaz fue padre de sus hijos en el colegio en donde mis hijos estudiaron. Entonces, obviamente mi hijo, que fue el Colegio Santa Luisa, mi hijo, allá daban conferencias para padres y él como padre, el colegio lo contrata y le dice, venga, necesitamos una conferencia para padres. Y él en ese entonces, ante tanta adversidad y lo que tú estás diciendo que no fue fácil, porque pues mi esposa lo que más quería era que yo aportara económicamente también y le ayudara. Entonces, fácilmente yo me hubiera podido derrumbar y decir, ya no más, ya no doy más con esto, simplemente me voy a emplear. Pero él dijo unas palabras dentro de muchas que fue, eh, en Japón, los japoneses vemos a las empresas como unos hijos y simplemente los hijos no dan resultados de un día para otro. A los hijos hay que alimentarlos, a los hijos hay que educarlos, a los hijos hay que dedicársele, hacerle seguimiento y eso hay que hacer con las empresas. En nuestra cultura es diferente. Uno monta una empresa, un emprendimiento y uno quiere ver resultados al mes, 2 meses, un año y difícilmente. Sí. Porque es un proceso de formación, maduración, toca sembrar para después recoger. Entonces eso es lo que en esos momentos cuando uno dice, juepucha, ya no quiero más, venda esas máquinas, me decía mi esposa, venda esas máquinas, eso no le da. Y yo no sé, yo sé que estoy seguro que sí da. Yo no tengo cursos en administración, finanzas, contabilidad, nada de eso. Es más, ha sido la pasión, el amor, la perseverancia de poderlo hacer y de poder estar seguro de que sí lo podía hacer. Y, Y esos referentes y esas palabras, ujú. no solamente como él, sino de otras personas, son las que me motivan a no tirar la toalla y no, hay que seguir adelante. Ok. Y vamos a volver un poquito más atrás. Cuando inicias ya en, en forma, digámoslo así, entre comillas, como a aprender acá, a aprender acá, de que tu mamá hacía los sacos y necesitaban bordados. ¿Cuál fue como ese proyecto en bordados eh, que te logró catapultar en abrirte más a tener una estabilidad con tu familia, con tu esposa, que en ese momento pues estaba aportando más a la casa y que eh, a veces ese desequilibrio o ese tema de dinero es un problema y que supongo hubieron discusiones, ¿cierto? ¿Cuál fue ese proyecto de bordado que tú dijiste, aquí fue y aquí logré tener más máquinas o tener más Sí, no, y cursos? te entiendo. Digamos que en la empresa que estuve, que fueron los 10 años en donde Ujú. nos capacitaron y viví un proceso, para mí fue una escuela, para mí Kodak me cambió mi vida.
Para mí fueron 10 años de aprendizaje grandísimo en donde aprendí, aprendí a sistema de computación, ventas, producción, fui jefe de laboratorio, fui control de calidad, viaje a México. Para mí fue grandísimo, aprendí a hacer un plan de trabajo. Entonces, lo primero que yo hago cuando arranco con los bordados es, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué puedo hacer con esto? Okay. ¿Sí? Y le vi futuro. Le vi futuro porque es que hoy en día uno puede bordar de todo. Uno puede bordar desde zapatos, pantalones, todo lo que uno se viste. Todo, okay. Para el hogar, o sea, tiene un mercado bastante amplio. Entonces veo la oportunidad. En ese entonces, pues era la idea que me vendió mi mamá fue bórdeme para que borde mis sacos. Pero cuando yo empiezo a indagar del tema, de cómo funciona, cómo es, y le empiezo a coger amor y le empiezo a encontrar la pasión a esto. Y ahí es donde yo empiezo a plasmar todos esos valores, todo ese amor, toda esa pasión en hilos, en bordados. Y a medida que iba aprendiendo más, pues cada vez me enamoraba más del tema. Uh-huh. Y pues vi muchas oportunidades en la salud, en la educación, todo. Hoy en día muchos de los clientes de nosotros están en esa área. O sea, creo que tiene bastante campo de acción. Ok, y luego de iniciar y en esos años, en esos 20 años que llevas luchando y trabajando y aprendiendo mucho más de este arte, lo puedo considerar arte, eh, ¿te sientes artista cuando diseñas los bordados, cuando programas los bordados? ¿Te puedes considerar artista o cómo te consideras tú ante tu arte, tu empresa? Pues quiero ser un profesional en lo Ujú. que hago. Ok. La parte artística creo que, aunque me gustó mucho el dibujo, Ujú. creo que es algo ya de genética. A mis hijos también les gustó mucho, mi hermano también. Vengo yo, digamos, como a empezar a plasmar esa habilidad del dibujo en hilos, ¿sí? Creo que sí, hay un software, hay una herramienta Ajá. en donde las personas que de pronto lo puedan aprender a hacer, pues uno empieza a utilizar esas herramientas y empezar a plasmar eso con máquinas. Y aunque es muy obvio que lo que hay que hacer, pues se puede decir que cada quien empieza a ser un artista con lo que de pronto tenga en su mente y en su corazón, porque hay diferentes formas de hacer bordados. Entonces, pero más allá de verlo como arte, Ujú. porque en cierta forma pues lo puede ser, siempre he querido ser un profesional del bordado, un profesional. Entonces, no ser un bordador más, sino aplicar las mejores técnicas y hacerlo bien hecho. Destacarte entre Sí, todos. sí, 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 Ok, sí, sí, y sí. está bien. Y siento que con la tecnología, con el software, con la inteligencia artificial, con las máquinas hoy en día, con tantos elementos, uno se queda corto y cada vez uno puede hacer más cosas. ¿Cómo ves, tocaste el tema de la inteligencia artificial, cómo ves la inteligencia artificial En mi área, en tu área? en mi trabajo. Ajá. No, no, espectacular. Creo que ahorita la inteligencia artificial nos toca a todos, grandes, pequeños, no importa la edad, no importa el género, y creo que ayuda mucho, apoya mucho. Muchas personas dicen que no están de acuerdo con la inteligencia artificial, que de pronto va a dejar uno de pensar, de ejecutar, que todo se lo va a dejar a la inteligencia artificial, que nos están desplazando, pero pienso que lo que es el Internet, todo depende de nosotros, todo depende el focus, en la forma en que uno lo reciba, en la forma que yo lo ponga en mi práctica. Es una herramienta más, para mí es una herramienta que hay que aprender a utilizarla. Yo estoy aprendiendo, estoy tomando cursos, porque no es nada fácil. Creo que le fluye más a las personas que de pronto vienen creciendo con la tecnología, con redes sociales, a ellas, a ese tipo de personas, a estas generaciones jóvenes les fluye mejor, pero digo, de igual forma, en mi área creo que, como en muchas, creo que nos ha servido mucho y nos va a seguir sirviendo. Creo que es un paradigma de la inteligencia artificial en decir cómo nos van a quitar el trabajo, porque pues, es una máquina haciendo procesos mucho más rápidos, pero está el punto en el que tú dices y es un,
es un producto más que tengo que aprender a desarrollar para hacerme aventajar de los demás, porque si tú sabes manejar la inteligencia artificial hacia tus bordados, creo que sacas ese potencial que a lo mejor otras empresas de bordado no utilizan y sus procesos se vuelven un poco más largos. Si tú lo optimizas con la inteligencia artificial, siento que ese producto puede ser mucho más rápido, más eficiente y a tus clientes pues les va a gustar más ser más eficiente, ser más rápido en lo que necesitan. Y aunque es claro que la inteligencia artificial ha desplazado Ujú. muchos puestos de trabajo, ¿sí? Lo podemos ver en las máquinas donde hoy en día uno va a un centro comercial y ya no ve uno el trabajo, una persona levantando una talanquera o recibiendo dinero, porque ya simplemente eso es prácticamente de hace muchos años, Sí, puestos de trabajo que, ¿sí? A nivel de números, de contabilidad, hay muchos trabajos de los cuales hoy en día incluso ya son carreras que ya uno diría, ya no voy a estudiar. Pero está en nosotros y creo que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar la creatividad. La creatividad difícilmente, la inteligencia artificial es creada por humanos, ¿sí? sí. Entonces simplemente ahí es donde yo tengo que venir a cómo puedo ser recursivo, creativo, a cómo yo puedo de pronto desenvolverme no en una función mecánica o monótona que sí lo puede hacer un robot a algo que definitivamente puedo hacer yo. Sí, Tenemos que ser muy creativos definitivamente. es la forma más no el fin. Es la forma Sí, de llegar a más allá y no es un fin de decir lo dejo todo a una máquina porque a la final creo que la esencia humana es la que mueve el mundo. ¿Sí? Nosotros con nuestra creatividad, con nuestro trabajo, con nuestra forma de pensar hemos llegado a la luna. Hemos hecho carreteras, hemos hecho bastantes cosas en el avance de la humanidad y en avances que nos ayudan a tener una vida mucho más confortable. Y eso es bueno, pues, entenderlo, ¿sí? Para todos aquellos emprendedores y aquellos también profesionales y que trabajan en una empresa que sienten el miedo de voy a perder mi trabajo por la inteligencia artificial. Yo creo que la invitación es aprendan a manejar la inteligencia artificial y cómo van a implementar esa inteligencia artificial a su profesión, a su emprendimiento, a su nueva carrera que quieran hacer. Creo que es esa parte que se tocó acá pues me alegra que estés implementando inteligencia artificial en tu empresa. Es muy válido porque creo que en tu entorno empresarial pues hace la diferencia. ¿Sí? sí, de hecho no, todavía no la estoy, me estoy capacitando, Ok. ¿sí? Ujú. Creo que durante muchísimos años, porque ya llevamos más de 20 años en el mercado, hemos sido invisibles, invisibles para muchos, por lo menos en redes sociales. En algún momento mi hija me creó ideas y bordados en Face, ideas y bordados en Instagram Ujú. y en un par de ferias o eventos que hemos tenido. La verdad, yo no soy de publicar en redes sociales, de Face, no es mi forma de ser. Entonces de pronto no estoy, digamos, como muy empapado de cómo funcionan. Ok. Anteriormente lo veía a nivel personal, hoy en día creo que a nivel laboral el tema de las redes sociales es el medio en donde es algo masivo, ¿sí? Anteriormente el pautar masivamente era televisión y radio, bien las redes sociales, es gratis, Sí. obviamente se paga, pero pues muchos pautan gratis y creo que el alcance que tiene es bastante grande, bastante generoso y gracias a Dios nosotros en Ideas y Bordados, por, por la pasión y por lo bien que siempre me ha gustado hacer las cosas, la gente ya nos conoce Ok. y creo que durante muchísimos años no tuve necesidad de poner un aviso, fue más El voz a el voz. referido, el voz a voz, exacto, el referido al referido y nos hemos concentrado en calidad. En calidad, entonces eso hace que hayamos marcado una diferencia porque bordadores hay muchos, ¿sí? Don Alejandro, en el entorno empresarial, ¿cómo ves esa competencia? ¿Cómo ves ese futuro del bordado?
¿puede seguirse expandiendo o crees que va disminuyendo? ¿Cómo es ese? Pues yo creo que futuro sí tiene, yo creo que va a seguir. Yo creo Ujú. que en cuestión de temas de publicidad, el plasmar logos, marcas en hilo es una publicidad más como un aviso, como estampados, como diseño gráfico. Está creo que atado a eso, entonces creo que eso va a seguir, eso va a seguir. ¿Quiénes queden en el mercado? Pues a los que les guste, a los que les apasione, a los que entiendan y quieran seguir viviendo del bordado, pero definitivamente sí, la tecnología para más, las máquinas ahorita que estuve en la feria, Ujú. la inteligencia artificial ya está aplicada a las máquinas, en donde hace que las máquinas tengan menos ruido, sean más versátiles, sean más rápidas, el ajuste de tensiones, en el computador de igual manera. Entonces, digamos que viene ahorita, digamos, el tema de edición de videos, imágenes, en donde creo que eso es lo bueno. Por lo menos los que estamos en este medio, acudimos mucho a cómo hacer o aplicar la inteligencia artificial en cuestión de publicidad, de cómo yo manifiesto, de cómo yo transmito. Entonces, no, yo le veo futuro ¿Ves todavía, futuro? sí, a ¿Ves? menos de que a alguien no le guste. Hay muchas personas que ven que es como en todos los negocios, ¿no? Ok. Uy, ese señor le va bien en la panadería, yo voy a montar una panadería, pero no, o sea, Sí, no, no, no. así de sencillo. O sea, hay cosas que no son para todo el mundo, pero tiene futuro, sí, Ok, claro. y en la actualidad, ideas y bordados, tú conoces de las máquinas. Eh, Esas dos maquinitas que compraste en un principio, ahora en qué están convertidas esas dos maquinitas. Sí, creo que hemos hecho un proceso de transición muy bonito y pues no ha sido difícil Ujú. porque de tener máquinas o haber empezado con dos máquinas pequeñas familiares, están las máquinas familiares, tanto de coser, fileteadoras como de bordar. Hay máquinas que cumplen la doble función, coser y bordar. Y con esas fue que yo empecé, dos máquinas familiares. Llegué a tener 8 máquinas familiares aliados con máquinas ya industriales. Hay máquinas familiares, semi-industriales e industriales en diferentes marcas de diferentes fabricantes de diferentes países. Muchas chinas, coreanas, japonesas, de Estados Unidos. Entonces, no, al día de hoy creo que hemos crecido. Ya nuestra maquinaria, pues obviamente son máquinas industriales, son más robustas, el computador, el software, todo tiene que ser más robusto o robusta toda la empresa para poder responder a tanta exigencia y tanta competencia que hay en el mercado. Siguiendo eso de la robustez de las máquinas, de lo rápido y lo que conlleva, eh, quería preguntarte el sentido me acordé de tus 53 años y que sigues trabajando y amando tu empresa. ¿Hasta qué punto crees tú planeado en soltar un poco la empresa y no estar tan involucrado en ella, sino tener agentes, gente externa que trabaje en la empresa? ¿Cuál es cuál ha sido tu pensado y cómo lo ves a a ese mediano plazo? Pues dentro de lo que he aprendido, lo que tengo que hacer ahora es sistematizar la empresa. Creo que cuando uno sistematiza la empresa, o sea, que no depende de que yo esté ahí, ¿no? Ujú. O sea, creo que esa es la parte clave de cómo una empresa funcione sin que el dueño esté ahí. Entonces creo que estamos en ese proceso, cada vez venimos acudiendo más a plan de trabajo, a más empleados, a software, a contabilidad. Creo que estamos en ese proceso, facturación electrónica. Sí, es básicamente sistematizar la empresa y delegar y enseñar, ¿sí? Entrenar O sea para que que... en 5 años, ¿cómo te ves? No, 5 años no. No, pero ¿cómo te ves en 5 años? Tú con tu empresa o haciendo otra cosa o Bueno, viajando. inicialmente el plan, el emprendimiento fue mío, Ujú. fui cuestionado por mi esposa que me decía que no,
y hoy en día mi esposa trabaja conmigo. O sea, Ok. digamos que como que tenemos esa libertad financiera o el tiempo lo manejamos de poder decir, de esto vivimos y creo que lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo. Entonces, pero en 5 años, pues yo cada año voy a ver más estructurada y mejor planeada mi empresa. Ahorita precisamente estamos tratando de trabajar en ese tema de la divulgación en En redes redes sociales. sociales, trabajo digital, eh, porque sí, creo que es un mercado y queremos mostrarnos, que la gente nos conozca, que la gente vea qué es lo que estamos haciendo y seguimos aprendiendo. Es que yo siento que me falta todavía mucho. He aprendido mucho, pero todavía esto es muy extenso. Entonces, seguir aprendiendo. 5 años viajando, pues no sé, no soy tanto de viajar, no sé, desde muy pequeño creo que no lo viví, Ujú. pero pues en la medida que se puedan ir dando las cosas, pues sí, porque se puede hacer. Mm, digamos que sí, 5 años pues es muy rápido, ¿no? Sí, es muy poco. Eh, pero no sé, ¿piensas trabajar de aquí hasta... Pues digamos que lo que más quiero es poder trabajar mientras que tenga salud. Creo Ujú. que físicamente mi mente todavía están jóvenes para seguir trabajando. Em, y es como tratar en un tiempo que no sé todavía, pero sí mínimo unos 10 años más, en donde podemos seguir ahorrando, seguir buscando la pensión, el tema de poder hacer algo más, digamos, en donde ya uno llega a un punto en donde, mientras que pueda trabajar, voy a trabajar todo lo que pueda, Ok, porque algún día digo, no voy a trabajar, ya ese día me voy a relajar. Que uno ok. se pueda relajar, que uno se pueda levantar sin necesidad de estar pensando en qué voy a hacer de trabajo y qué voy a hacer hoy, córrale, hágale, levántese. Sí, no, pues se trabaja y se trabaja duro y el día que haya que descansar, pues se El día es descansa. que ya digas quiero descansar, lo vas a hacer y te vas a, digamos que despreocupar de todo este mundo económico que gira alrededor de Sí, nosotros. sí, exacto, exacto. O sea, aunque mis hijos ya están grandes y yo hoy en día no pago universidad ni pago colegios ni nada de eso, pues sí tenemos un hijo más que es Ideas y Bordados. Sí, ahí es Sí, donde está claro. la consigna y la moraleja de Yokoi Kenji Díaz. Entonces, para mí, Ideas y Bordados es un hijo más. Un hijo que tengo que seguir formando, Formando. educando, dándole, porque si quiero ver resultados, pues me toca seguir, hacerle seguimiento, Ujú. ayudándolo, todo. Entonces, me encuentro en una dualidad en muchas ocasiones porque a mí me gusta mucho el ejercicio, me gustaría entrenar, pero entonces el tema de la disciplina y el poder hacer lo que yo quiero con ideas y bordados me requiere constancia, disciplina. Soy cuestionado mucho, por ejemplo, por mi esposa y por mis hijos porque suelto el trabajo de la fábrica y llego al apartamento a programar, a estudiar, a seguir aprendiendo de Wilcon, me levanto por la mañana, ya son hábitos en donde simplemente siempre me levanto muy temprano y o voy a entrenar o me quedo en el computador, siempre aprendiendo, escuchando videos. Son muchas cosas de las cuales pues creo que sí o sí toca hacerlo. La disciplina definitivamente es importante en cualquier área para uno poder ver los resultados. Creo que al final lo que dijiste en la primera parte a mí yo de pequeño le diría estudia, creo que a tu yo actual estás haciendo eso, estudiando, aprendiendo, intentando innovarte a ti mismo para seguir creciendo, ¿sí? Y creo que las cosas que vivimos desde pequeños, pues nos ayudaron mucho en este momento en donde, digamos que tú, el no gusto por estudiar, entendiste que si estudias y aprendes más cosas, pues van a potenciar más tu vida, van a hacer sentirte mucho más tranquilo en ti mismo y en decir, lo pude hacer, lo supe hacer y a lo mejor ese miedo que sentía, pues ya no lo siento porque fui capaz de hacerlo. Es muy, es impresionante ver que a la final lo que nosotros podríamos hacer en un pasado, lo podemos seguir así, o sea, lo podemos hacer ahorita en el presente cuando tenemos más herramientas, cuando tenemos una estabilidad
y es impresionante. Ya acabando esta entrevista, don Alejandro, hay dos preguntas, perdón, que son sí o sí de Mil formas de ver la vida. Y la pregunta es, ¿crees que existe una conexión entre nuestras acciones y el karma? Claro, Nico, sí, creo que definitivamente, no sé, creo que en mi caso siento que en la forma en que yo pienso, en la forma en que yo veo la vida, en la forma en que veo a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares, definitivamente tiene mucho que ver en cómo me va a mí, ¿sí? Okay. Eh, la verdad no siento ni guardo cosas negativas, no estoy pensando en vengarme, no me gusta ser egoísta, me gusta ayudar a las personas y creo que así mismo la vida me ha tratado, creo que así mismo de lo que hoy recibo, ¿sí? Okay. Sin querer buscarlo, Uh-huh. simplemente así se van dando las cosas. Entonces creo que definitivamente sí tiene que Okay. ver y así lo veo yo. Ok. Bueno, Alejandro, ya para cerrar, la pregunta es, ¿qué consideras que es lo más esencial en tu vida para alcanzar esa felicidad que en tu mente tienes y cómo disfrutarlo, para disfrutarlo? Esta es una bonita pregunta, Nico, porque creo que eso es algo que yo le manifiesto mucho a personas muy cercanas y bueno, aparte de mis clientes, personas que conozco y creo que uno tiene que ser feliz. Uh-huh. Creo que hacemos muchas de las cosas del día a día, del trabajo, del estudiar, levantarse, a batallar, digo yo, y no somos felices. Yo tengo que mirar cómo soy feliz en lo que voy a estudiar, en lo que voy a trabajar, en lo que decido hacer. Y creo que lo más importante aquí no importa ser zapatero, no importa ser qué profesión tenga, lo importante es estar yo convencido de que es algo que me gusta, me apasiona, porque si me gustan las ventas, lo voy a disfrutar, ¿sí? Si me gusta estar en la calle, lo voy a Uh-huh. disfrutar. Entonces, clave sí o sí es hagan lo que les gusta. Yo tengo que hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Y creo que he sido muy terco, ¿sí? Y he sido muy rebelde en muchas cosas de lo que a mí me gustan. Y hoy en día estoy tranquilo. Me gusta mucho mi familia. Para mí es muy importante estar en familia. Me siento muy contento y me siento muy feliz de que mis hijos y mi familia sea quien sea, porque eso fue lo que yo quise. Y cuando Okay. uno hace las cosas por lo que uno cree, pues eso simplemente a uno le da tranquilidad y felicidad. Okay. Es hacer lo que realmente a uno le apasiona, le gusta. A veces nuestros papás nos dicen, tiene que estudiar esto, tiene que hacer esto, el vecino, el tío, bueno, el jefe, haga esto. No, yo tengo que hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, lo que me fluye. Lo que te genera plenitud. Y eso es lo que a mí me hace feliz. Ok. Es difícil tener que levantarse a tener que trabajar en algo que a uno no le gusta. Sí, es ¿Qué verdad. felicidad puede haber ahí? Uh-huh. Es complicado. Bueno, para terminar, don Alejandro, ¿qué servicios ofreces tú en tu empresa para que la gente que está viendo quisiera acercarte a ti, a tus redes sociales que vamos a colocar ahí abajito para que te busquen? ¿Qué ofreces? Nuestro fuerte y fue el principio de este negocio fue el bordado. El El bordado. bordado, nos especializamos en bordado. Siento que todavía nos hace falta aprender mucho, pero sabemos también mucho, ¿sí? Y en el transcurso del tiempo, hoy en día sí o sí lo que necesiten de bordados, parches, bordar en diferentes telas y con el tiempo hemos incursionado en no solamente bordar, prestar el servicio de bordado, sino también el cliente, el doctor me dice, hágame la bata, hágame la chaqueta. Y ahora mismo estamos en un emprendimiento de sacar los famosos hoodies o sudaderas, ¿sí? Con cremallera, sin cremallera, con capota, sin capota, en diferentes telas de excelente calidad. Con lo que la gente Obviamente, con la quiera gente, plasmar. exacto, Ok. sí. Mucha gente dice, yo no quiero bordado desestampado ni nada, me gusta limpio, limpio sale. O si lo quieren personalizar, también me gusta mucho Creo que determinado, lo que sea, lo para podemos mostrarle hacer. a la gente, aquí está un regalo que me obsequiaron. Es mi hoodie de Zelda. A mí me gusta mucho Zelda, así que este es el bordado. Es uno de los bordados y aquí está otro más grande.
Y este no es un solamente hecho por Ideas y Bordados el buzo, sino el bordado, sino toda la prenda. Toda la toda prenda la la hicimos confección. nosotros, la confección Ok. y todo. Entonces ya saben, si quieren bordar sus prendas, si quieren hacer un regalo, si tienen una empresa y necesitan bordados para camisas, batas, Gorras. gorras, lo que sea, pues está Ideas y Bordados, que en la descripción les vamos a dejar las redes sociales. Y muchas gracias por estar acá, don Alejandro, muchas Estamos gracias. trabajando duro ahorita para empezar a transmitir todo esto que hemos hablado por medio de las redes sociales. Estamos trabajando en eso. Es el siguiente proyecto, Sí, es la, el siguiente paso. la comunicación en redes sociales. Sí, exacto. Don Alejandro, muchas gracias, en verdad, muchas gracias por No, estar acá, Nico. por contarnos tu historia de vida, tu razón de emprender, de disfrutar tu vida haciendo lo que te gusta, y es muy grandioso. Muchas gracias. Y No, ya Nico, ustedes, gracias a ti por la invitación. No es fácil contar la vida y cosas tan íntimas y tan personales y más, digamos, así, a otras personas. claro. Entonces, de verdad que, no, me sentí muy tranquilo y muchísimas gracias. Gracias, Nico. No, Gracias no, por no, invitarme a tu no, a canal. ti, a ustedes por escucharnos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Mil Formas de Ver la Vida. Si pueden suscribirse, por favor, darle like, comentar. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Chao.